Bueno, seguimos esta noche aquí en este ADC debate hablando de Itaipú y me gustaría consultarle a Daniel Ríos. Mucha gente dice que vamos a ganar muchísimo dinero después de esto, que es una gran oportunidad para recibir más plata. Pero desde Brasil hay una voz y creo que hay ya manifestaciones que hablan de la posibilidad de que se baje la tarifa. Antes de que mantener el monto de la tarifa actual, la potencia de Itaipú, que eso se pueda bajar en ese 60% aproximadamente que mencionaba hace un momentito Gerardo Blanco. Entonces, la pregunta, ¿nos conviene bajar el precio de la tarifa? ¿Nos conviene mantenerla? Paraguay tiene que insistir en eso como uno de los puntos fundamentales de esta discusión con Brasil, ¿o cómo tenemos que encararlo? La verdad que nosotros del GICE, Roberto, no nos casamos con ninguna de las dos opciones. Ciertamente, las opciones son solamente dos. La tarifa se puede mantener o la tarifa se puede bajar, ¿sí? El hecho es que van a estar en juego casi 2.000 millones de dólares en conjunto, digamos, de los cuales 1.000 millones de dólares correspondería a Paraguay por una cuestión de repartición de 50% de los beneficios que genera la central y 1.000 millones de dólares para Brasil, ¿verdad? Ciertamente, ante cualquiera de los dos escenarios, Paraguay podría obtener o podría alzarse con esos beneficios. Dependería mucho de la cintura que pueda tenerse para negociar ese tema. Ahí me gustaría agregar algo, Roberto. Esos 2.000 millones de dólares que mencionó Daniel son los 2.000 millones de dólares que hoy se utiliza para pagar la deuda. ¿Sí? El anexo se mantiene, es decir, la tarifa se mantiene y esos 2.000 millones de dólares desaparecen. Pero en realidad no desaparecen. Claro. Desaparecen, pero no desaparecen. Se van al bolsillo de alguien. Alguien se lleva esa plata. Alguien, o sea, si baja la tarifa y las empresas distribuidoras de electricidad bajan también su tarifa, esos 2.000 millones se quedan en los bolsillos de los consumidores. Por ejemplo. ¿Sí? Es decir, consumidores que antes pagaban más van a pagar menos. ¿Sí? O sea, esos 2.000 millones de dólares existen. Si la empresa eléctrica no baja la tarifa, entonces el ente que se apropia de esa renta extraordinaria o de esos recursos extraordinarios sería la empresa eléctrica, ¿verdad? Ciertamente entonces lo que está en disputa es esa renta, ¿sí? Esos recursos adicionales, porque a mucha gente no le gusta la palabra renta, esos recursos adicionales que alguien, ¿sí?, se va a apropiar. Muchos se plantean también, Paraguay va a consumir la totalidad de la energía que le corresponde en no mucho tiempo, en un plazo relativamente breve. En ese sentido, y de vuelta, tenemos la diferencia entre lo que es potencia y lo que es energía. En términos de potencia, es decir, demanda instantánea de electricidad, es decir, en este momento, porque la electricidad es un bien que no se puede almacenar, entonces se tiene que producir en el momento que se consume. Si hay una demanda instantánea, eso es potencia. Y para la capacidad de generación instantánea de electricidad, nosotros tendríamos un plazo de 8, 10, 12 años más, donde estaríamos llegando al tope de nuestra capacidad máxima de producción instantánea de electricidad. Pongamos 7.000 de Itaipú más un tantito más de Yacyretá, redondeemos en 8.000 para tener números redondos. Estamos consumiendo hoy 3.500. O sea, vamos un poquito por debajo de la mitad. Pero en términos de energía, en términos, es decir, de la producción que podemos ir consumiéndola en distintos periodos de tiempo, de los 57.000 más o menos gigavatios hora año que Paraguay puede producir. Paraguay está consumiendo hoy por hoy alrededor de 16.500, 17.000 gigavatios hora año. Es decir, en términos de energía sí tenemos un plazo mucho más grande y por eso tenemos que ser inteligentes también en la forma que utilizamos nuestra energía. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el patrón de consumo de electricidad en Paraguay es altamente residencial y todos requerimos de electricidad simultáneamente. Es decir, todos llegamos a las 7 de la noche a la casa, prendemos el aire, prendemos las luces, nos tomamos una ducha, planchamos nuestra ropa, es decir, todos en el mismo periodo de tiempo estamos requiriendo
mucha electricidad de manera instantánea. Pero existen, entonces, tenemos que buscar de manera aprovechar y llegar a estos 57.000 de los 16.000 que estamos ahora, en otros tipos de uso que no sean residenciales, industrial. Durante el día, durante la noche, ¿verdad? Cuando la gente no está en su casa consumiendo, prendiendo su aire acondicionado, tenemos disponibilidad de electricidad. Y eso genera valor adicionalmente. Y por otro lado, otras demandas que están incrementándose su penetración a nivel mundial de manera muy rápida, como la movilidad eléctrica. Gerardo, lo que está, de acuerdo a lo que yo entiendo, porque no, por supuesto no soy especialista en el tema y no somos dos, pero para eso conozco poquísimo. Pero lo que entiendo es que lo que plantea Gerardo es que creemos condiciones para que alguien use esa energía cuando está allí ociosa, ¿verdad? Eso es en términos sencillos lo que se está planteando. Perdón. Sí, lo que yo me pregunto nomás es cuando uno ve un proyecto de ley, por ejemplo, que dice no, vamos a bajar los precios de la energía, vamos a pagar lo que es 50 va a ser 5 y qué sé yo. Entonces, sé que es un proyecto que se discutió en el Congreso, un proyecto de ley, ¿verdad? Pero digo nomás, hoy, desde el Poder Ejecutivo que está administrando la República, ¿hay un plan en ese sentido? ¿Ya existe una base o un borrador al menos para...? Yo lo que te aseguro es que Itamaraty habrá comunicado ese proyecto a Bolsonaro y Bolsonaro puso, a Bolsonaro le gusta esto. Porque si estamos hablando, lógicamente, de bajar la tarifa, sea cual fuera la forma que sea, estamos apuntando directa, indirecta, voluntaria o involuntariamente a una posición declarada del Brasil. Hace poco corría una foto, que no es ningún secreto, se hizo viral, del general que es director del brasilero de Itaipú, mostrando los puntos de estrategia brasileña. Y él decía, estaban entre uno de los puntos, bajar la tarifa. Entonces, yo creo que por eso también la dirigencia política, porque hablamos de la sociedad en general, hablamos del Poder Ejecutivo, pero no estamos hablando de por ejemplo, los parlamentarios, que juegan un partido trascendental en esto. Tienen que tener por lo menos la cautela de no entrar involuntariamente, y mucho menos, ojalá que no, por cuestiones electorales, en una carrera en la cual nosotros nos vamos a disparar el pie. Aquí, por ejemplo, entre lo que tiene el GICE escrito, proyectos que hoy están, un proyecto de electromovilidad en el cual se puede invertir. ¿Qué significa un proyecto de electromovilidad? La electromovilidad tiene quiero que la particularidad de que uno puede no hacer coincidir el consumo de electricidad con el uso de la electricidad, porque uno carga la batería. Entonces uno puede cargar de noche y puede utilizar durante el día. Entonces eso facilita el manejo de la infraestructura. ¿Por qué? Porque la ANDE hoy está requiriendo invertir en torno a $7.000 millones en su plan maestro de 10 años para tener capacidades, para tener la capacidad de abastecer alrededor de 300, 500 horas en el año. De las 8.760 horas del año, 500 horas las instalaciones van a estar en su capacidad máxima. Es decir, es necesario un montón de inversión en una infraestructura que va a ser utilizada poco tiempo por nuestros patrones de consumo. Y yendo de vuelta al tema del componente social, yo creo que es importante que tengamos una sensibilidad social del uso de la electricidad. Y no solamente de la electricidad, sino que las diferentes formas de energía. Recientemente en el GICE hicimos una encuesta, un trabajo de campo, donde en un asentamiento hicimos un relevamiento y una caracterización del consumo energético de esos asentamientos. Y nos dimos cuenta que población vulnerable está gastando en torno a 250, 300.000 guaraníes al mes en carbón. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué no usas electricidad? Y porque yo no sé si a fin de mes voy a tener para pagar la cuenta. De hecho, la matriz energética nuestra está conformada fundamentalmente de biomasa, tengo entendido. En realidad, y ahí hago una acotación, ¿verdad? Lo que observamos y haciendo un poco, siguiendo lo que dijiste recién, ¿verdad? Hay una realidad que sabemos que por más que si miramos las estadísticas regionales, la electricidad que va al consumidor es realmente una de las más baratas en la región. O sea, eso es indiscutible en cuanto a números se refiere, en cuanto si uno encuentra un reporte. Ahora, hay una percepción
de la gente de que está pagando un precio, digamos, alto con respecto al servicio, ¿verdad? Y eso es lo que percibimos a través de este tipo de encuestas, son dos cuestiones, ¿verdad? Aparte del uso de biomasa que te quiero comentar después brevemente. Por un lado que la gente, obviamente como cualquier ser humano, cualquier persona, o sea, pero la gente que está en situación vulnerable, tiene por supuesto un sesgo a corto plazo. Entonces una persona te puede decir que gasta 5.000 guaraníes por día en carbón, pero te dice, es 5.000 nomás, ¿verdad? No importa si es 5.000 por 30 o cuánto te da. En cambio, esa misma persona es reticente a pagar 35.000, 40.000, 50.000 por la electricidad porque es de una vez. Entonces, lo que analizamos, lo que dice Gerardo claramente es que la gente que gasta, o sea, la gente, si pensamos en el gasto de energía, no en el gasto de electricidad nomás, en lo que más gasta aquí en el Paraguay es en biomasa, es en carbón y no es para el asado, ¿verdad? Estamos hablando de gente que usa brasero para hacer, es decir, una bolsa para su mandioca, una bolsa de carbón para su puchero y otra bolsa para su tortilla, ¿verdad? Y compra por día. Y ahí ya son 3 bolsas de 5.000 cada uno. Entonces es gravísimo que no estemos todavía transmitiendo esa posibilidad que existe, ¿verdad? Y a su vez, eso en gran medida se debe a ¿qué? Se debe también a que de repente las instalaciones en los hogares son muy malas, entonces uno compra una plaquita con mucho esfuerzo, se va, pum, enchufa y... O diría yo, Cecilia, depende de la experiencia que hemos tenido. Los veranos, por ejemplo, uno se plantea, yo voy a utilizar energía eléctrica, pero está en condiciones realmente la ANDE de ofrecerme un servicio estable de tal manera que yo confíe plenamente en ese sistema de servicio, porque la experiencia es malísima, ¿verdad? Especialmente en épocas de calor. Y esa es una debilidad. Ahí también comento un poquitito lo que estamos haciendo también con el GICE, estamos también colaborando con el Gobierno Nacional en lo que es la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que es lo que estaban mencionando, ¿verdad? Y ahí también, cuando nosotros analizamos con los tomadores de decisiones, con el sector privado también, cuáles son las fortalezas, las oportunidades y las debilidades para poder implementar aquí a gran escala la movilidad eléctrica, que va a ser, como dice Gerardo, como dice Daniel, un gran consumidor de nuestra energía y vamos a dejar de comprar energía cara al exterior, energía también muy volátil en términos de precio. Una de las debilidades es la percepción. Que son combustibles fósiles, Ceci. Claro, 100%, eso es 100% claro. Hoy y ya le superó a la biomasa, o sea, 41%. Pues está más o menos ahí empate. Están en empate. Pero representa 1.000 a 1.200, 1.500 millones de dólares al año Claro. que salen del país. O sea, Y en nosotros, un combustible y que nos expone a una vulnerabilidad internacional sobre la cual nosotros no tenemos ningún tipo de control. Y lo que explica Ceci justamente es cómo poder, en vez de que eso salga, poder utilizarlo acá y en dos vertientes. Primero, para que no salga el dinero y en segundo lugar, para que los conceptos y la forma de carga de nuestro sistema eléctrico no se esté sosteniendo un mismo patrón diariamente. Yo insisto nomás que tenemos que tener una infraestructura, líneas de transmisión, un servicio de distribución que sea consistente con ese proyecto de demanda que estamos planteando, ¿verdad? Yo no sé qué tan fácil es eso. Si hablamos de 7.000 millones en 10 años, son 700 millones de dólares al año. Yo no sé de dónde puede salir ese dinero, porque no sé si la gente tiene hoy digamos, esa plata. lo que nosotros podemos plantear de acuerdo a lo que estamos haciendo en el GICE, como decía el profesor Blanco recién, la infraestructura que tenemos está, digamos, diseñada como para soportar siempre la demanda máxima, ¿sí? Entonces, en función a la demanda máxima que generalmente se da en verano, toda la instalación que está acá aguantó todos los aires prendidos, generalmente, aguantó, digamos, que se use, por ejemplo, al mismo tiempo también la hornalla eléctrica, así como otros dispositivos residenciales, ¿verdad? Los aires, por ejemplo, hoy no estamos usando, sin embargo, la instalación sigue vigente, ¿verdad? Lo que el proyecto de electromovilidad quiere hacer es tratar de incorporar esa tecnología nueva, que es la tecnología de los vehículos eléctricos, para tratar de hacer una gestión de consumo de carga de manera inteligente para poder utilizar la infraestructura en el momento en el que está ocioso, que es, digamos, los momentos en los cuales la gente no está utilizando su aire, la gente está, por ejemplo, durmiendo, la gente está en su trabajo. Entonces, nosotros no hace falta que hagamos infraestructura nueva para poder gestionar de manera inteligente nuestra demanda. Imagínate, Roberto, siempre los conceptos físicos ayudan para comprender mejor los conceptos. Tenemos una congestión vehicular muy grande, entonces necesitamos y construimos una avenida de 18 carriles para que sea utilizada todos los días de lunes a viernes de 7 de la tarde a 21 horas y después se utiliza un carril.
y nosotros pretendemos financiar esa infraestructura de los 18 carriles cobrando peaje. Y obviamente va a agilizar, pero en algún momento pero en el mayor momento está subutilizado. Entonces lo que tenemos que buscar son estrategias como para aprovechar mejor las inversiones que tenemos que hacer. Lo del Metrorail en ese sentido es una opción que me parece válida. Como un ejemplo, digo. Sí. Absoluto. O sea, cae de maduro que eso es una de las opciones que podrían ser utilizadas. Las demás posibilidades, si nosotros empezamos también a cambiar, porque esto conlleva un cambio, por eso yo digo, la gente es aquí, nuestro mayor elemento en juego no es ni siquiera la energía, Roberto, es la gente. Porque si la gente y con la energía, claro, combinado, ¿verdad? O sea, pero si la gente dice, por ejemplo, pero yo puedo usar una bicicleta o una motoneta eléctrica para irme a mi trabajo, esa es una gran idea, pero el principal inconveniente con el que vas a chocar es que la ciudad está destruida. Esta no es una ciudad hecha para la gente, es una ciudad hecha para los autos. Entonces, allí empezás a ver cómo tenemos que cambiar lo que ya diría Richard Thaler, la arquitectura de las instituciones. Vos tenés que empezar a pensar cómo vas a diseñar una ciudad sin pensar arquitectónicamente, sino cerebralmente. ¿Cuáles son los estímulos? Ahí Cecilia te decía, lo mismo que en otro programa estuvimos analizando con el tema del crédito. La gente se va y paga 150% de interés anual porque compra la cuota de un aire acondicionado. Y vos le decís, no, pero es financiado. Si en el banco o en una financiera te va a salir menos, no, pero yo ya sé que es 15.000 a la semana lo que tengo que pagar. O sea, las decisiones económicas no son racionales. Sebastián, te quiero interrumpir ahí porque tenemos que hacer otra breve pausa. Nosotros estamos aquí en este ABC Debate esta noche hablando de Itaipú, la renegociación de este tratado. Se acerca la fecha y esto es muy importante para todo el país. Vamos a seguir discutiendo. Tengo varios puntos todavía apuntados acá, valga la redundancia, varios tópicos que tengo apuntados acá. Vamos a ver si coincidimos si esos son los temas de interés. Ustedes me dirán después. Pero hacemos la pausa, enseguida estamos de vuelta.